Hola chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos con nuestras clases virtuales, a las que vamos a llamar microclases porque van a ser clases cortitas. Hoy nos vamos a ocupar de la geografía. La geografía, vamos a ver qué significa el término en primer lugar. La geografía es un término compuesto por dos palabras que provienen del griego. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Por lo tanto, el término geografía significa descripción de la Tierra. La geografía, al igual que otras ciencias, como vimos con la historia, por ejemplo, tienen una historia. Fueron cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a ver un poco cómo fue la historia de la geografía. Y en ese tránsito vamos a diferenciar dos momentos. Uno que podemos llamar de la geografía tradicional y otro sería la geografía en la actualidad. La geografía tradicional se ocupaba de lo que hoy podríamos llamar geografía física. La geografía física tenía como temáticas, por ejemplo, las condiciones naturales de un territorio. Se ocupaba de ver el clima, los suelos, el relieve, las aguas que había en un territorio. Esta manera de enfocar la ciencia la asociaba con las ciencias naturales, estaba más cerca de las ciencias naturales que de las sociales. Por lo tanto, lo que intentaba hacer era observar la realidad, describirla y ordenarla. La sociedad, en este caso, no tenía mucha importancia para la geografía. Lo que decían era que la sociedad se adaptaba a las condiciones naturales que encontraba en los distintos territorios que iba habitando. Además, la geografía, como vimos con la historia, se reducía a hacer un listado de nombres de ríos, de alturas de montañas, ¿sí? De datos numéricos. A diferencia de la geografía tradicional, la geografía actual, que surge a mediados del siglo XX, a mediados del siglo pasado, va a repensar esta relación con la sociedad y va a determinar nuevos enfoques. Ya no va a tratar de solamente ordenar los datos que encuentra sobre el territorio, sino que va a tratar de transformarlos también. El objeto de estudio va a cambiar pensando en no solamente la adaptación de las sociedades a los espacios que habitan, sino las transformaciones que esas sociedades hacen sobre esos territorios. Por lo tanto, va a ocuparse de ver cuál es la relación de la sociedad con el espacio habitado, como una relación recíproca, una relación de ida y vuelta. Este cambio de enfoque va a ser entonces que ubiquemos la geografía dentro de las ciencias sociales. Ahora nos vamos a ocupar de los conceptos que son importantes para la geografía en la actualidad. El concepto fundamental es el de espacio geográfico. Este concepto, como vimos, encierra no solo lo que es el medio físico o natural, sino que, como le importa a la geografía en la actualidad, también tiene que ver con las transformaciones que las sociedades hacen en ese espacio. O sea que es un espacio natural, pero construido socialmente. Para ver cómo se compone este espacio, tenemos que ver otros conceptos también. Por ejemplo, el de recursos naturales. En estos espacios hay recursos naturales que son los elementos que las sociedades usan para satisfacer sus necesidades. Puede ser el agua, la madera, el carbón, el petróleo, depende en qué momento de la historia nos hallemos y qué recursos se necesiten para fabricar cosas o para elaborar alimentos, vestidos, lo que fuera. Entonces los recursos naturales están en la naturaleza. Por otro lado tenemos los actores sociales. Los actores sociales son grupos de personas que
por distintos motivos, van a tener intereses comunes y van a tratar de defender esos intereses frente a otros grupos, ¿sí? A otros actores sociales. Puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser una comunidad de pueblos originarios, que por algún motivo estén unidos en los intereses que quieren llevar adelante. Bueno, ¿qué ocurre? En los espacios geográficos, cuando se van conformando los espacios geográficos, lo que suele pasar es que estos actores entran en conflicto por los recursos naturales, porque no es lo mismo un uso que le puede dar una comunidad originaria, por ejemplo, al agua, que a una empresa, una fábrica de papel, por ejemplo. Entonces, estos actores entran en conflicto por los recursos naturales en la construcción de ese espacio geográfico. Entonces, la geografía también se ocupa de evaluar esos conflictos. Bueno, para finalizar vamos a hablar de las herramientas que utiliza la geografía para estudiar la realidad. Como dijimos, el espacio es un elemento fundamental para la geografía. Entonces, dentro de estas herramientas vamos a incluir algunas que son formas de representar ese espacio. Seguramente ustedes conocen estas formas que voy a nombrar. Una de ellas es el globo terráqueo. La más común son los mapas, con los que seguramente habrán trabajado y que vamos a ver después en profundidad los distintos tipos que existen. Las cartas geográficas. Y los planos, que también seguramente habrán visto alguna vez. Después hay otros instrumentos, como por ejemplo las fotografías aéreas, o las imágenes satelitales. Que son registros del espacio que son tomados, bueno, desde aviones o desde satélites, obviamente. Estas imágenes satelitales permiten hacer una herramienta que se llama SIG, que es el Sistema de Información Geográfico, donde esos registros hechos se pueden dividir en capas de acuerdo a lo que los distintos estudiosos están interesados en ver. Hay capas donde están, por ejemplo, solamente los elementos naturales, o otras capas donde están las rutas que hay o las ciudades, y esas capas se pueden combinar mediante un programa de computación para ver cómo se relacionan entre sí. Por último, los geógrafos también utilizan las estadísticas. Las estadísticas son conjuntos de datos numéricos sobre distintos problemas que les permiten abordar, investigar y sacar conclusiones sobre esos problemas. Las estadísticas se derivan, o sea, provienen de encuestas, censos, que son formas de obtener información que puede trasladarse a datos numéricos que después van a transformarse en estadísticas. Así los geógrafos pueden abarcar problemas que tienen que ver con la relación de las sociedades con el espacio, de qué manera las sociedades se adaptan a los espacios y de qué manera las sociedades transforman esos espacios. Hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. Les dije que iba a ser una clase corta. En la semana voy a ir mandando actividades que tienen que ver con lo charlado en esta clase. Y bueno, nos vemos la próxima esperando perfeccionar aquellas cosas que salieron mal en este video. Hasta luego.